Sí, Sí, le escuchamos y le buenas miramos. noches. Muy bien, bienvenidos a este retorno de actividades. ¿Cómo han estado? ¿Alguna duda, algún comentario acerca de los exámenes que tuvimos y las publicaciones que ya se dieron? Creo que este es el momento adecuado. Bueno, caso contrario, les quiero dar una información antes de entrar en materia. Nosotros tenemos programado nuestro examen final. Este es el calendario general. Por si lo pueden ver, eh, el curso que tenemos está para el 18 de mayo. Yo hice las cuentas y a partir de hoy a ese día tenemos 7 clases pues activas de alguna manera porque tenemos el tiempo y no caen en ningún descanso. Entonces creo que va a estar muy bien que aprovechemos a partir de hoy estas 7 clases. Como algo importante que creo que deben ustedes tomar en consideración es esta parte. A partir de hoy, pues ya solo tendrían los 6 clases, a razón precisamente de 6 temas que tenemos en, en nuestro cronograma para poder agotar los temas. Yo tengo algunas observaciones para este tipo de actividades. Hoy empezamos un poco distinto la naturaleza del orden de los grupos. Vamos a empezar del grupo más, el que siempre tocaba de último, ahora va a tocar de primero. Y los temas están dados en la pantalla. ¿Cuáles son las reglas que van a regir en este tipo de exposiciones? Hay que hacer una presentación, pero la primera regla es que todos los miembros del equipo del grupo que está conformado cada grupo, pues tiene que prepararse, porque el día que toque la actividad, yo les voy a indicar quién de todos los compañeritos o compañeritas va a tocar exponer. Solo una persona, pero eso nos obliga a que todos tenemos que estar preparados. ¿Por qué? Porque no se va a tratar de que pues solo vengan a exponer y a leer un documento, sino que de alguna manera tienen que preparar y leer, ¿verdad? Porque no es simplemente poderlo hacer de así. ¿Alguna duda, algún comentario sobre este tema? Sí, espérenme, ahorita solo le abro cámara. ¿Cómo está, Lick? Buenas noches. Buenas noches, gusto saludar. Gracias, igual. A mí me surge una duda con esto último que acaba de explicar. Entiendo que desea que cualquiera de los del grupo puedan exponer al momento de hacer la presentación. Pero me queda duda cuando se refiere a solo de leer. O sea, podríamos interpretar lo que esta vez va a necesitar que las exposiciones sean relativamente más profundas y que no se utilice como mucho la presentación como el medio para exponer, en el sentido de que todo está pegado en la presentación, sino la exposición sea más fluida. En ese sentido se refiere, por lo que yo interpreto la idea. Sí, lo que pasa es de que en muchas de las exposiciones pasadas pudimos ver dos escenarios. Un escenario, compañeros que utilizaban como apoyo la presentación y expusieron muy bien porque solo era como complemento, pero hubieron otros que se dedicaron solo a la lectura.
Y entonces eso tampoco pienso yo que es parte de la excelencia académica que necesitamos tener en este curso. Entonces, sí la pueden utilizar, pero como un mero apoyo, no solo como un documento de lectura, lo leemos y ahí terminó. Y cada exposición va a tener una etapa de conclusiones, es decir, la conclusión que va a sacar el grupo, y pues obviamente lo va a tener que exponer otra persona distinta al quien va a preparar pues la exposición. ¿Esto con qué objeto? Bueno, con el objeto que todos se preparen y entiendan muy bien el tema. La verdad que ya son temas bastante, yo creo que ya más interesantes. Ya pasamos la parte filosófica de este curso, donde pues sí está un poco tedioso, pero ahorita estos temas sí ya son un poco más de poder analizar y un pensamiento crítico nos lleva a llegar a buenas conclusiones. ¿Alguna otra duda? Sí, perdón, es la otra ay, es uno de los comentarios que habían planteado ahí. ¿Será conveniente que esta nos permitiera hacer entrega de un resumen, pero no a mano? Realmente, yo entiendo lo de trabajarlo a mano y comprendo su postura, pero ya que vamos a trabajar sobre la exposición, quizá para compartirlo con el resto de compañeros, y como va a haber un discurso que no va a estar tan reflejado dentro de la presentación, por lo que yo entiendo, nos permitiría hacer como un resumen de cada grupo de la exposición y compartirla como el documento de apoyo para que puedan estudiar todos los compañeros, más que la presentación esta vez. Solo que sería computadora para poder ahorrar como el tiempo y centrarnos en la parte de la exposición. Tiene toda la razón. Mire, eso es una iniciativa de cada grupo. La exigencia de la presentación solo es la presentación y la exposición el día asignado. Ya las demás herramientas que ustedes utilicen es su iniciativa, no hay ningún problema. Ok, muchas gracias. Muy bien. Si no hay más dudas, le voy a dejar solo para que tomen nota nuevamente por aquello que no tomaron nota, las fechas y los temas. Derecho y neoconstitucionalismo, grupo 20, 19 y 18. Ellos exponen el 29 de abril, este viernes. La legitimidad y el derecho, el grupo 17, 16 y 15. Ellos exponen el 3 de mayo. Entonces ahí no abarca el descanso, eso es bastante positivo. Las teorías de la argumentación jurídica, grupos 14, 13 y 12, el 5 de mayo. Teoría de la interpretación legal, el 11, 10 y 9 son los grupos. Ellos exponen el 10 de mayo. Y la globalización y derecho, los grupos 8, 7, 6, 5 y exponen el 13 de mayo. Y por último teníamos la filosofía de la liberación para los grupos 4, 3, 2 y 1, el 17 de mayo, es decir, un día antes de la evaluación final. Están debidamente notificados para que pues después no digan que no les comenté con tiempo. Entonces, si no hay más dudas en este tema, creo que estamos bien y vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy. Licenciado, perdone, no sé si no escuché, pero el tiempo siempre son 10 minutos por grupo. Sí, fíjese que si se dieron cuenta, hay algunos días que solo van a exponer 3 grupos y otros 4. Entonces, cuando hay solo 3, pues sí está permitido un poco alargarse. Ahora, cuando hay 4, por respeto a los demás, sí creo que tenemos que ser un poco ejecutivos y sobre todo la esencia. Y como es el mismo tema, creo que vamos a estar hablando en sintonía de la misma situación. No va a dar lugar a confusiones como en las exposiciones pasadas. Ese ejercicio de mezclar los temas sí fue un poco complicado porque se perdía la idea central. Entonces, yo pienso que sí, 10 minutos. Gracias, licenciado. Muy bien. Algo que nadie me preguntó, pero es importante, ¿cuánto va a valer? Va a valer 15 puntos. Entonces, creo que sí se tienen que preparar. Y pues el día de la exposición no se vale el hecho de que pues no está la persona, no se conecta, no tiene cámara. Pues esas son situaciones bien complicadas porque por eso con tiempo se les está diciendo. Porque la persona que falle prácticamente vamos a entrar a que va a fallar todo el grupo. Entonces, por favor, este es un poco de empatía para todos los miembros del equipo para que de alguna manera puedan
puedan unir más lazos. La verdad que parte de esta metodología de estudios y de enseñanza y aprendizaje es precisamente eso, que tengan que compartir más con sus compañeros y tener un poco de empatía entre unos y otros y poderse apoyar. Creo que algunos me han escrito y creo que ha tenido bastante efecto positivo para ustedes y para poder seguir conociendo a algunos que no se conocían y hasta ahorita se dieron a conocer. Entonces, muy positivo, creo yo que le hemos sacado el provecho a esta actividad. Y pues con esa prácticamente vamos a finalizar el curso. Si ustedes hacen la cuenta, pues ya solo nos quedan 30 puntos para poder terminar el curso. De esos 30, 15 del examen final y 15 del trabajo, que es la exposición. Entonces, pensaría yo que tienen que prepararse y lucirse bastante, ¿no? Para poder hacer un buen trabajo. Y bueno, vamos a entrar entonces en materia. Fíjense que el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, pues es bastante interesante e importante a la vez, porque lo denominamos como el Estado Democrático de Derecho y los derechos humanos. Y vean lo importante desde dónde venimos, desde lo general hasta lo específico, precisamente para poder entrar ya en materia y si lo vemos desapasionadamente en temas de actualidad y que le atañen no solo al país, sino que a todo el mundo, porque ya son temas muy genéricos y de alguna manera de aquí hasta que finalicemos vamos a ver temas que son muy interesantes, que hay muchas opiniones, que hay muchos criterios y como yo siempre les he dicho, la verdad que no hay ninguna opinión que esté mala. Desde la academia se permite pues diferir y poder entrar de hablar de todos los temas sin ningún tipo de tabú, sobre todo en el hecho que vayamos a pensar que alguien se va a ofender, porque pues es desde la academia y como científicos del derecho, pues tenemos que tener ese grado de madurez de poder aceptar las posturas de unos u otros. Entonces, pensaría yo de que pues vamos en buen camino. Y partiendo de ese tema como general, precisamente cuál va a ser el objeto de este tema, la fundamentación del derecho y la consolidación de un Estado democrático. Y cómo el derecho tiene una función esencial en esto, porque para hablar de Estado democrático necesariamente tenemos que hablar del derecho. Y es ahí en donde de alguna manera nosotros tenemos que hacer hincapié en todas las buenas prácticas que hemos venido teniendo desde la academia y los conocimientos que hemos ido adquiriendo y de alguna manera recolectando a lo largo de de este tiempo que ustedes llevan en la universidad y que para muchos de ustedes, pues, este va a ser la culminación de un sueño en cuanto a poder cerrar el pensum pues aventurarse en la siguiente etapa de esta larga carrera que pues tiene muchos desaciertos de alguna manera en cuanto a los obstáculos que ustedes o han tenido o van a tener para poder llegar a su meta, pero creo que al final sin duda vale la pena. Y es que para eso tenemos que empezar con temas muy básicos acerca de los temas de derecho, de Estado de Derecho, de democracia. Y alguno de ustedes que pudiera apoyarme con la lectura de esto que tienen en pantalla. Con mucho gusto, Lick. Se refiere al principio de gobernanza por el que todas las personas, instituciones y entidades públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente y se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser incompatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Las instituciones políticas regidas por dicho principio garantizan en su ejercicio la primacía e igualdad ante la ley, así como la separación de poderes, la participación social en la adopción de decisiones, la legalidad, no arbitrariedad y la transparencia procesal y legal. Excelente. ¿Alguien que tenga algún comentario acerca de esto y cómo tiene que ver esto con un Estado de Derecho?
Pues prácticamente son los pilares de cómo el Estado de Derecho tiene que funcionar en las llamadas democracias y repúblicas, que precisamente nuestro país tiene la bendición de ser precisamente su sistema de gobierno democrático y republicano. Y ahí vamos recordando temas muy básicos de nuestra teoría del Estado y teoría del derecho, que nos hacen recordar y ver cómo todos estos temas de alguna u otra manera se van entrelazando conforme vamos desarrollando ciertas instituciones, pues no solo doctrinarias, sino que también legales. Conceptualmente, el Estado de Derecho contempla los siguientes puntos. Y aquí remarco mucho el tema conceptual, porque pues al decir conceptual es desde la doctrina. Obviamente nosotros, conforme hemos visto derecho comparado, inclusive nuestro mismo derecho, pues dista un poco a veces de la realidad, pero sin duda pues vamos por buen camino. Y es que los principios del Estado del Derecho son precisamente la estructura formal de un sistema jurídico y la garantía de libertades fundamentales a través de leyes generales aplicadas por jueces independientes. División de poderes. Al decir jueces independientes, lo que se refiere precisamente en esta visión es que son jueces que pues no tengan que responder a nadie más que a su propia conciencia. Y no tenemos que confundir el hecho de que un juez no sea independiente porque no resuelve como yo quiero. No, eso no es así, porque pues es parte de un estado democrático de derecho, pues las decisiones que a veces pueden ser adversas a los intereses de la parte que los pide. Y eso no necesariamente nos tiene que llevar a poder ponerle una mancha al sistema judicial diciéndole, pues ese juez no es independiente. Por ahí esa es una de las reflexiones que nos dejan varios autores acerca de esto. El segundo principio se refiere a la libertad de competencia en el mercado que garantiza un sistema jurídico. Esto tiene que ver mucho con el tema de las inversiones que existen en el país. Y es que aquí, recordando un poquito, pues, conceptos muy básicos, recuérdense que el Estado, sobre todo nuestro Estado guatemalteco, no es generador de recursos, lo que es recaudador. Y eso implica de que es el ciudadano, las personas, tanto individuales como jurídicas, pero de derecho privado, los que son encargados de precisamente generar. Y el Estado debe de poderlo recaudar, que esa es su función. En otros estados vemos cómo el estado tiene ciertas propiedades o bienes, empresas o inclusive sociedades donde tiene participación, pero de interés privado, y es ahí donde también el estado se vuelve generador, teniendo mucho cuidado con esos conceptos. Pero ¿por qué la libertad de la competencia es importante? Porque esa libertad de la competencia es la que va a promover precisamente un mercado que fluctúe, pero todo esto va a estar garantizado por un sistema jurídico estable. Por aquí vienen aquellos principios de la certeza jurídica, y desde el punto de vista, cuando lleguemos a esos temas con los compañeros, si no lo abordan, pues yo lo voy a tocar, están aquella colisión entre el principio de justicia y certeza jurídica. Y entonces nos dicen, bueno, pero y entonces de alguna manera ante esa colisión de garantías y derechos fundamentales, eh, pues ¿qué prevalece? Y dense en cuenta cómo poco a poco nos estamos metiendo de temas muy genéricos, filosóficos, a temas ya propiamente de derechos fundamentales, derechos humanos. Empezamos en este tema y cómo hablamos precisamente de esa figura de la colisión de derechos y garantías fundamentales, que de alguna manera tienen que ver en cuanto al pensamiento pues, filosófico, porque recuérdense que el pensamiento filosófico va a ser aquel pensamiento crítico que lo va a dar precisamente el jurista, que va a poder entender muy bien la naturaleza de cómo poder interpretar las normas. Y ahí es donde tenemos nosotros que de alguna manera tener conciencia acerca del rol tan importante que nos toca, no solo como al principio del curso lo dije, no solo como repetidores de las normas, sino más allá como verdaderos juristas e interpretadores de la ley y poderlo saber defender, que ese es el asidero fundamental de nuestro Estado de Derecho, precisamente esos contrapesos que tiene que haber. Y tiene que ver mucho con el punto tercero, que se refiere a la división de poderes políticos en la estructura del Estado.
Y es que pues nosotros, países como el nuestro, tienen muy bien delimitado el hecho del poder ejecutivo, legislativo, judicial, y cómo de alguna manera dentro de unos y otros existen mecanismos de control y fiscalización, precisamente para evitar pues que existan figuras con un poder absoluto y que a través de los mecanismos de control y fiscalización puedan ser parte de un Estado democrático de derecho. Y cuatro, precisamente se refiere a la integración de los diversos sectores sociales y económicos en la estructura jurídica. Y esto habla acerca de pues, la concepción de diversos actores que dentro de la estructura jurídica de un Estado de Derecho, pues tiene que haber precisamente esa diversidad. Y esa diversidad nos va a llevar precisamente a tener diferentes criterios. Y ese ejemplo lo podemos ver desde lo micro hasta lo macro. Y desde lo micro, ¿cómo? Recuérdense que para no ir muy lejos en las exposiciones que algunos compañeros hacían sobre mismos temas, cada uno le daba un enfoque distinto. Y a mí me dejó muy sorprendido porque habían unos muy buenos, otros que definitivamente había que revisarlos, pero igual se respetan. Yo siempre, como pues académico, yo soy muy respetuoso de los diversos puntos de vista de cada persona y máxime de personas como ustedes con conocimiento pues avanzado de lo que es el derecho. Y les digo avanzado pues porque ya no estamos hablando de alumnos de primer, segundo año, sino estamos hablando de alumnos de último año de esta carrera. Entonces, creo yo de que pues definitivamente ya muchos de ustedes tienen criterios muy cimentados y que son valederos y respetables. Que no los compartamos no quiere decir que nos vayamos a pelear, sino que simplemente aprender del punto de vista de los demás, que eso es parte del Estado democrático de derecho. Y se recuerdan precisamente, hablábamos del tema principal de Estado democrático de derecho y derechos humanos. Interesante cómo amarramos esos dos conceptos en un mismo tema, porque de alguna manera a veces solemos confundir eh, los derechos fundamentales con los derechos humanos. Y la verdad que parecieran lo mismo. Inclusive hay diversas teorías y algunos autores simplemente no se animan a decir cuáles son las diferencias, porque pareciera ser lo mismo, pero sin embargo creo que hay ciertas diferenciaciones que nosotros tenemos que entender por lo menos conceptualmente. Ya en la práctica pues habría que ver cada uno la experiencia que ha tenido y si podría considerar que los mismos pues son lo mismo o si difieren. Pero hablando un poco de eso, nosotros no, Licenciado, perdón que dígame. me interrumpa. Tengo una duda. Fíjese que me surge la duda ahora que usted planteaba ¿qué se entiende por certeza jurídica? Yo busqué la definición y realmente no encontré de algún autor que fuera así como muy reconocido la definición de certeza jurídica. ¿Por qué es mi pregunta? Ahora que sucedió lo de la situación esta de notariado, yo leía la definición del notario y hablaba mucho de porque pues, el planteamiento de Guatemala ante lo del caso Hendrix era lo de la situación se me fue el nombre del argumento que plantearon. Era la soberanía de Guatemala que se iba a perder al darle la autorización a esta persona para poder ser notario sin ser eh, guatemalteco o similar a llamarlo guatemalteco de nacimiento. Yo leía que antes de hablar de la soberanía que se hacía ver, se transmitía por medio de la fe pública y demás que tenía el notario, hablaban de la certeza y seguridad jurídica. Pero, ¿qué entiende o cómo podríamos entender esa certeza jurídica en función de poder respaldar la razón de ser, de por qué no cualquiera puede ser notario en el caso particular de Guatemala? O sea, ¿cómo se amarra ese concepto de certeza jurídica con el mismo concepto de nacionalismo, ¿no? Al final, que es parte de ser, pues, guatemalteco como tal. No sé si queda clara la idea. Sí, sí, no, está bien. Vamos a atender su duda explicando primero de qué caso se trata.
dentro del sistema interamericano de derechos humanos, hablando un poco de derechos humanos, pues Guatemala es signatario de muchas convenciones, en el cual pues le damos cierta posibilidad a, a organismos internacionales a poder entrar a conocer asuntos que son de alguna manera de nuestra competencia. En este caso puntual, el compañero habla acerca de el caso concreto es de una persona, creo que es de nacionalidad colombiana, que él estudió derecho en nuestro país y pues al momento de pasar todos sus exámenes y quererse colegiar, pues le dicen, miren, usted no se puede colegiar porque usted no es guatemalteco. Y pues como ustedes recordarán en nuestro código de notariado, pues habla acerca de los guatemaltecos de origen, los nacionales, y pues hay una cierta limitación a solo los nacidos en Guatemala y en todo caso los centroamericanos. Y les digo en todo caso porque es una cuestión de interpretación. Resulta que esta persona acudió al Sistema Interamericano de Derechos Humanos a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, planteando precisamente una demanda por un tema que él considera que hubo una vulneración a los principios y garantías pues individuales acerca de la no discriminación, del trato igualitario y de muchas otras cosas más. Pero de alguna manera nosotros tenemos que entrar en la conciencia de que entender el caso en el contexto. A mí me parece muy interesante el caso porque ahorita lo que ha promovido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es una recomendación a la Corte Interamericana, es decir, que ese caso todavía no entra en calidad de cosa juzgada, porque no se ha decidido sobre el mismo, sino que ya pasó un primer filtro, que es la Comisión Interamericana. Y pues entre esas recomendaciones, lo que ellos dicen es precisamente de que se pueda tomar en consideración el hecho de que pues el código notariado es del año 47, de que los principios de igualdad que rigen universalmente a todas las personas. Entonces, en este caso, el Estado de Guatemala, al momento de defenderse, porque como ahí es como quien dice una audiencia de presentación de cargos, llamémoslo así, en donde por un lado propone la Comisión Interamericana una postura, por otro lado el Estado a quien se está demandando, que sería en este caso Guatemala, los argumentos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y el Estado, precisamente, de entre los argumentos que indica, precisamente como decía el compañero, es de que autorizar a estas personas o habilitarlos para ejercer el notariado violaría la soberanía. Bueno, ¿por qué? Recuérdense que la fe pública, de alguna manera, pues es del Estado, que se la traslada al, al notario para ciertos actos y contratos en donde tenga participación por mandato de la ley o a requerimiento de las partes. De dicha cuenta que el notario para algunos temas es considerado funcionario público, de hecho, precisamente por eso, porque se le delega a él cierta fe pública. Entonces, esa fe pública, como es del Estado, entonces se le puede dar en temas pues muy básicos a las personas pues, que son nacionales. Porque dárselo a un extranjero, pues según el Estado de Guatemala, precisamente violaría un tema de la certeza jurídica. Y es que la certeza jurídica, hablando de este caso, porque la verdad que la certeza que les hablaba yo, seguridad jurídica, es un tanto distinto porque es un poco más macro, pero ya en temas notariales, precisamente esa certeza es la que por mandato de ley el notario transfiere a los documentos en donde pues, los autoriza y da fe de que así fueron. Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos que entender que en este caso, pues no, primero no es una resolución que pueda decirse que es cosa juzgada, sino que ahorita está en una etapa preliminar en donde la Corte pues todavía no ha entrado a conocer ni mucho menos a resolver. Segundo, pues son posturas en ambos lados muy interesantes que valdrían la pena analizarlas con detención. Y tercero, que creo que es lo más importante, y hablando un poco de la certeza jurídica, eh, pues de alguna manera tendríamos que analizar
si el hecho de que una persona que no es nacional ni centroamericano ejerce el notariado, le estamos dando un pedacito de fe pública para que él pueda tener precisamente esa atribución de que todo lo que va a autorizar o que va a intervenir por mandato de ley va a ser cierto. Y ahí es donde viene el reclamo, porque otro de los argumentos del Estado, que pues inclusive algunos decían que es un sinsentido, es que como es extranjera, entonces se puede ir y ya no va a regresar nunca con los documentos o inclusive con el protocolo, porque pues recordando un poco de derecho notarial, te recuerdan que pues el protocolo no es del notario, sino que está confiado al notario como un depositario, pero al final el protocolo es del Estado, porque es parte de precisamente todo ese entramado de fe pública. Y digo entramado porque es todo un movimiento de acciones que pueden investir al notario. Es como un ropaje que le ponen al notario para que pueda autorizar este tipo de acciones. Pero en suma yo creo que por ahí me quedaría porque si no nos meteríamos a otro tema que es bien largo y de alguna manera nos estamos desviando. Continuando, que esto es lo que nos interesa abarcar por el día de hoy. Y es precisamente el tema, les hablaba yo del control de constitucionalidad. Y pues es que hoy en día el control de constitucionalidad constituye la principal herramienta del control del poder estatal, un presupuesto básico para el equilibrio de poderes, así como una garantía de la supremacía constitucional. Vemos cómo el control de constitucionalidad está íntimamente ligado con el Estado democrático de derecho, precisamente por esos frenos y contrapesos que se tienen que hacer entre los diferentes estados. Hablando del control de constitucionalidad, pues vamos a decirlo que el primer antecedente del control de constitucionalidad es el caso Marbury versus Madison, y esto se dio en Estados Unidos. Y esta fue la primera ocasión en que de manera clara una corte pues afirmó la supremacía constitucional frente a una ley y determinó la inaplicación de otra por ser inconstitucional. Entonces, pues es un caso bien interesante, porque en términos generales, pues a unos jueces tenían que tomar posesión de su nombramiento, pero como cuando en Estados Unidos los que le da posesión a los jueces es el Ejecutivo, y pues también el Ejecutivo es el que lo nombraba, eh, coincide ese nombramiento con cambio de gobierno. Entonces el nuevo gobierno dice, yo no voy a nombrar a esos jueces, yo no les voy a dar posesión a esos jueces que yo no nombré. Y sobre esa gran premisa se va una batalla jurídica que llega a la Corte Suprema de Estados Unidos y la Corte Suprema de Estados Unidos a través de ese caso. Marbury era el juez y Madison era el secretario el secretario de Estado que tenía que darle posesión a estos jueces. Marbury era el que los encabezaba. Pero al final de cuentas, el juez Marshall, que es de la Corte Suprema de Estados Unidos en esa época, en su razonamiento, pues él explica 3 puntos. Y términos más, términos menos, nos habla acerca de que si el demandante pues tenía el derecho de que se le expida el nombramiento que le reclamaba, y pues la respuesta es que sí, porque definitivamente pues al ser nombrado solo tenía que tomar posesión. Y la segunda razonamiento es que si así fuese, el derecho hubiese sido vulnerado, las leyes del país reconocen una vía o recurso para obtener la satisfacción, claro, era la que estaban haciendo en ese momento. Y si fuera así, la última pregunta, que esta es la determinante, que esta vía provee la posibilidad de que esta corte ordene un mandamiento, es decir, que la corte ordenara que tomaran posesión. Y ahí es donde ellos hacen precisamente el primer antecedente del control de constitucionalidad, y es ahí como nacen los guardianes de la Constitución, y pues de alguna manera, pues eso se ha ido replicando a lo largo del tiempo, y que de alguna manera, encontramos que de alguna manera tenemos que entrar al entendimiento de que estos guardianes de la Constitución son parte del Estado democrático de derecho. Y como parte del Estado democrático de derecho hacen equilibrios, hacen frenos,
precisamente para que no se cometan pues acciones como las que escribíamos al principio, que no hayan arbitrariedades, no hayan abusos, precisamente para poder nosotros entrar en ese contexto. Este caso, Marbury versus Madison, no lo vean aislado. Si ustedes lo quieren ver como un tip para el examen final, yo les diría que sí lo estudien un poquito más a detención, sobre todo para comprender de qué se trata y la importancia que tiene. Ustedes verán que este caso en el área de posgrados, pues prácticamente va a ser como muy básico saber de qué se trata y de qué es, porque esa es como la base del constitucionalismo moderno y de alguna manera el antecedente de los guardianes de la Constitución, que son llamados los tribunales constitucionales. Pero de la mano, y esos son temas que realmente quise desarrollar el día de hoy por la naturaleza y sobre todo por la importancia, de la mano del control de constitucionalidad de los guardianes de la Constitución tenemos el control de convencionalidad, que definitivamente no es lo mismo, porque en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, precisamente lo que hablaba el compañero acerca del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ha surgido el concepto del control de convencionalidad para denominar a la herramienta que permite a los estados concretar la obligación de garantía de los derechos humanos en el ámbito interno, a través de la verificación de la conformidad de las normas y las prácticas nacionales. Todo esto a través de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o Pacto San José, como se conoce, y sus distintos fallos a través de su Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la jurisprudencia. Y todo eso, todo ese andamiaje internacional es lo que de alguna manera se va a producir a través del control de convencionalidad, que es otro freno, otro contrapeso que tenemos, pero a nivel internacional, acerca de las decisiones propiamente de los estados. ¿Y por qué eso es importante para un Estado democrático de derecho? Precisamente por ese equilibrio que tiene que existir entre esos poderes y evitar el uso excesivo del poder y sobre todo la concentración del mismo en una sola persona o en un solo órgano. Es ahí donde cobra preponderancia este tipo de controles. Y es que hay dos fases de aplicación de alguna manera en cuanto al tema del control de convencionalidad. Por un lado tenemos el nacional y por otro lado internacional. Pues el internacional prácticamente es la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también que son parte de esas resoluciones, precisamente sus fallos y las distintas jurisprudencias. ¿Y cómo es interesante eso? Porque de un caso en donde nosotros no estemos como que en sintonía o de alguna manera no nos afecte, pues se puede resolver en otro Corte Interamericana de Derechos Humanos de, por ejemplo, Costa Rica, el caso Costa Rica, pero cómo va a crear jurisprudencia y que también va a ser aplicable a nosotros. Eso es bien interesante porque entonces tenemos que verlo pues con la justa importancia. Y en el ámbito interno, precisamente este control de convencionalidad es el que deben realizar los agentes del Estado. Y principalmente, pero no exclusivamente, precisamente jueces, fiscales y defensores, para analizar precisamente la compatibilidad de las normas internas con las normas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y así hacer esa integración precisamente. Por último, tenemos precisamente que esos controles de convencionalidad y constitucionalidad tienen un parámetro de control diferente y un objeto finalidad propia. Mientras que el primero busca pues, asegurar la primacía convencional, el segundo se encarga de hacer realidad la supremacía constitucional. Entonces, de alguna manera, ese es el escenario que tenemos que tener acerca del Estado de Derecho y los derechos humanos, porque pues de alguna manera van muy mezclados esos dos temas. ¿Alguna duda, algún comentario? Si no hay dudas, no hay comentarios, nos vamos a quedar por ahí en esta clase y pues nos vemos el día viernes con la primera exposición para los compañeros que les toca la exposición. Que tengan buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros.